¿Alguna vez te has interrogado por qué ciertas narrativas, inculcadas como verdades irrefutables durante la niñez, generan un sentimiento de culpa cuando, ya adulto, te atreves a ponerlas en tela de juicio? Existe una profunda inquietud en esa vivencia, ese instante preciso en que tu inherente curiosidad se percibe como un acto de deslealtad, como si el simple hecho de pensar autónomamente constituyera la falta más grave imaginable. Y quizás aún no lo sepas, pero esa sensación no surgió por casualidad. Fue ideada y estructurada con el propósito de mantenerte subordinado, de asegurar que jamás osaras mirar más allá de lo que te fue designado como sacrosanto. Sin embargo, hubo un filósofo que sí se atrevió, un hombre que pagó un precio desorbitado por su audacia. Lo que él desveló acerca de Jesús resultó tan subversivo que la institución eclesiástica invirtió siglos enteros en ocultarlo, incinerarlo y eliminarlo de los anales de la historia. Ese pensador era Baruch Spinoza, y su hallazgo no fue una hipótesis oscura ni una especulación conspirativa, sino algo mucho más sencillo y demoledor, escrito con claridad en los mismos escritos que la Iglesia reverencia como textos sagrados. Spinoza no precisó de documentos extraviados ni de revelaciones místicas. Solo le bastó leer detenidamente, con plena honestidad, sin el temor a lo que pudiera descubrir. Lo que Spinoza encontró fue lo siguiente: la narración de Jesús, el relato del Hijo de Dios concebido por una virgen que te contaron desde tu infancia, no se corresponde con la realidad, no concuerda con lo que indican los textos más arcaicos, no refleja las creencias de las primeras congregaciones cristianas y, de manera definitiva, carece del respaldo de la evidencia histórica. La conclusión de Spinoza es que Jesús tuvo un progenitor humano, auténtico, de carne y hueso, y que toda la edificación del nacimiento virginal fue una estrategia política concebida para transformar a un individuo extraordinario en una deidad manipulable. Ahora, antes de que consideres esto una mera teoría hostil al cristianismo, es crucial entender un aspecto fundamental. Spinoza no sentía animadversión hacia Jesús. Por el contrario, lo admiraba profundamente, pero lo veneraba como ser humano, no como leyenda. Y esa distinción altera por completo la perspectiva. Porque si Jesús fue un mortal como tú y como yo, su grandeza no emanó de un privilegio divino, sino de sus resoluciones, su coraje y su claridad ética. Y esto conlleva una implicación mucho más poderosa que cualquier milagro. Implica que tú también puedes alcanzar esa misma lucidez, esa misma autonomía, esa misma capacidad de vivir con integridad, sin requerir facultades sobrenaturales, únicamente con tu razón y tu moral. Sin embargo, esta idea representa un riesgo. Si las personas descubren que no requieren intermediarios para conectarse con lo trascendente, si averiguan que la verdad reside en su propia mente y no en las instituciones, entonces toda la estructura del poder religioso se colapsa. Por esta razón, durante más de 300 años, los escritos de Spinoza fueron censurados, hostigados, incinerados en plazas públicas y catalogados como veneno para el espíritu. La pregunta esencial es ¿por qué? ¿Qué contenía ese hombre en sus páginas que atemorizaba tanto a las autoridades establecidas? La respuesta es a la vez sencilla y escalofriante. Spinoza no atacó la fe, atacó la falsedad. No negó lo sagrado, negó la manipulación. Y su descubrimiento sobre la verdadera identidad del progenitor de Jesús no solo cuestionaba un dogma, sino que socavaba todo el sistema de dominación edificado en torno a esa creencia. Detente y reflexiona un instante. ¿Te han inculcado alguna vez que dudar es un error? ¿O que cuestionar es señal de una fe insuficiente? Si lo has sentido, quiero que sepas que no estás solo y no estás equivocado. Esa sensación de culpa te fue inculcada intencionalmente para resguardar algo que no puede resistir el escrutinio lógico.
Spinoza, nacido en 1632 en una rigurosa comunidad judía de Ámsterdam, fue educado a fondo en los textos sagrados. A pesar de su brillantez como estudioso, algo cambió cuando comenzó a analizar los escritos por sí mismo, libre de la influencia autoritaria y el miedo a las represalias. Empezó a detectar inconsistencias, contradicciones que otros ignoraban deliberadamente. Una de estas incongruencias se hallaba en el núcleo de la narrativa cristiana, la historia del nacimiento de Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas, los únicos que mencionan el nacimiento virginal, ofrecen genealogías de Jesús para vincularlo al rey David. No obstante, estas dos listas familiares discrepan totalmente. La de Mateo pasa por Salomón y la de Lucas por Natán. Además de diferir en la cantidad de generaciones y los nombres, ambas culminan en el mismo individuo, José, el carpintero, el hombre que, según el dogma, no tuvo participación biológica en el nacimiento. La interrogante que Spinoza no pudo eludir fue: ¿por qué crear árboles genealógicos tan detallados para un supuesto padre que no es biológico? Al investigar más a fondo, Spinoza descubrió algo todavía más sorprendente. En al menos 19 pasajes del Nuevo Testamento, Jesús es denominado simplemente Hijo de José, sin ninguna aclaración que niegue su paternidad biológica. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan y el de Lucas, las personas se refieren a él como Jesús de Nazaret, hijo de José, o ¿no es este el hijo de José? O incluso Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos, indicando que eran personas comunes y conocidas en la comunidad, sin ningún elemento sobrenatural. Spinoza examinó meticulosamente cada uno de estos versículos en sus idiomas originales. Descubrió que en griego, el idioma en que se escribieron los evangelios, se usan términos precisos: teknon, hijo biológico; pater, padre; genao, engendrar, generar realmente. Y estas palabras aparecen repetidamente en los textos, aplicadas a José como el progenitor de Jesús. Spinoza, insatisfecho, expandió su búsqueda a textos que la Iglesia había intentado erradicar: documentos judíos milenarios, comentarios rabínicos y tradiciones orales. En estos escritos marginados encontró un nombre que lo cambiaría todo: Pantera. En el Talmud babilónico, una obra esencial de la tradición judía, Jesús no es llamado Hijo de Dios, sino Yeshua ben Pantera, es decir, Jesús, hijo de Pantera. No se menciona ningún suceso milagroso, solo un nombre terrenal y concreto. Spinoza investigó la identidad de Spinoza, regresó a los evangelios con su nueva perspectiva y notó otra discrepancia crucial. Solo Mateo y Lucas mencionan el nacimiento virginal. Marcos, el evangelio considerado más antiguo, y Juan, el más espiritual, no hacen mención alguna de un nacimiento milagroso. Lo más sorprendente es que Pablo de Tarso, el artífice teológico del cristianismo universal, jamás menciona el nacimiento virginal en sus extensas cartas. Pablo se refiere a Jesús como nacido de mujer y del linaje de David según la carne, un lenguaje que sugiere un nacimiento natural y humano. La conclusión de Spinoza es dolorosamente simple. Pablo no lo sabía. Esa historia aún no existía cuando él escribió. El mito del nacimiento virginal se construyó posteriormente, décadas más tarde, cuando el cristianismo se expandía y necesitaba rivalizar con otras religiones romanas que también tenían deidades nacidas de vírgenes, como Alejandro Magno y el emperador Augusto, a quienes se les atribuían orígenes divinos. Spinoza comprendió que no se trataba de un error histórico, sino de una edificación intencional, un proceso de mitificación para convertir a un hombre real
en un símbolo útil para el control. ¿Alguna vez has sentido que algo no encajaba en las historias que te enseñaron, pero te abstuviste de expresarlo? Spinoza documentó minuciosamente este proceso, mostrando cómo los primeros cristianos incorporaron elementos de la mitología grecorromana para divinizar progresivamente a un ser humano. La deificación de Jesús no fue una verdad revelada, sino una estrategia de supervivencia religiosa. Pero el descubrimiento más profundo de Spinoza fue que la verdadera revolución de Jesús fue social, no teológica. Él no fundó una nueva religión, sino que desafió el poder establecido, la dominación romana y la corrupción del clero de su época. Por eso fue ejecutado, no como un sacrificio divino, sino como un rebelde político. La crucifixión era el castigo común para los que desafiaban al imperio. Su mensaje perduró por la fuerza de su personalidad. Inspiraba, interpelaba conciencias y defendía a los más vulnerables. Era especial como hombre, por su valentía y compasión, no por ser Dios. La manipulación de la historia y la confirmación arqueológica. Esta perspectiva llevó a Spinoza a una conclusión demoledora. El Jesús histórico había sido traicionado por la Iglesia. Su mensaje de emancipación fue distorsionado y convertido en un instrumento de dominio. El que había combatido a los opresores se transformó en el rostro de la autoridad religiosa. El Jesús auténtico fue reemplazado por un símbolo conveniente para mantener el orden. Spinoza vislumbró que la mayor manipulación era el uso de la espiritualidad como medio de restricción. La institución creada para custodiar el mensaje de Jesús se había convertido en su antítesis. Su investigación lo llevó a intuir que Jesús había tenido una pareja y quizás una familia, y que había fallecido y sido sepultado como cualquier ser humano, siendo su divinización un proceso posterior. 3 siglos después de su muerte, la arqueología validó su intuición. En 1982, en Jerusalén, se descubrió una tumba familiar del siglo I que contenía osarios con inscripciones como Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José, junto a nombres como María, José y, notablemente, Yehuda bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús, y Mariamne, posiblemente su esposa. 3 posibilidades para la paternidad de Jesús. La evidencia analizada por Spinoza señalaba 3 posibilidades principales para la identidad del padre de Jesús, todas con el poder de desmantelar la narrativa oficial. José, el carpintero, si fuera el padre biológico, toda la estructura del nacimiento milagroso se desmoronaría. La grandeza de Jesús provendría de su educación y su legado humano, no de una intervención celestial pantera, el soldado romano. Un padre romano explicaría anomalías en la vida de Jesús, como su conocimiento del griego, su pensamiento inclusivo y su distanciamiento de los nacionalismos religiosos. Un acto de violencia. Spinoza encontró indicios de que el embarazo de María pudo ser el resultado de un acto de fuerza, posiblemente silenciado. En este caso, el nacimiento no sería un milagro, sino un trauma transformado en leyenda para reescribir la historia. Spinoza concluyó que la Iglesia proclamaba como hecho histórico algo que no lo era. Jesús fue un hombre con un padre humano, un ser extraordinario pero mortal. Esta conciencia no minimiza su figura, sino que la enaltece, ya que su grandeza emana de su voluntad y humanidad,
no de poderes sobrenaturales. Desde esta óptica, Jesús se convierte en un ejemplo alcanzable. Podemos emularlo a través de nuestras decisiones y nuestro coraje, no de milagros. Sí. Spinoza nos enseña que la búsqueda de la verdad, por incómoda que sea, es la única vía hacia la libertad. Aunque su vida estuvo marcada por la persecución y la quema de sus escritos, él perseveró. Había comprendido una ley inquebrantable. La verdad no busca el consuelo, busca la liberación. 6.8. El Jesús de las primeras comunidades 9. Sexal. Descubrimiento más profundo de Spinoza es que las primeras congregaciones cristianas conocían la verdad de la paternidad humana de Jesús y, a pesar de ello, lo respetaban profundamente. Su devoción nacía de que Él era uno de ellos. Lo seguían como guía y ejemplo de vida. No lo veneraban como un dios. 10. En textos antiguos como la Didache, el primer manual cristiano, Jesús es descrito como siervo de Dios y maestro elegido, con un lenguaje respetuoso, pero no idolátrico. El Evangelio de Tomás lo presenta como un sabio filósofo, sin milagros ni concepciones divinas, invitando a la introspección. El reino está dentro de ustedes y a su alrededor. Spinoza entendió que el núcleo del mensaje era que Jesús era un hombre que había encontrado un nuevo camino. Su divinización fue un proceso lento y estratégico, impulsado por la necesidad de competir con cultos paganos como Mitra y Dionisio, liderado por Pablo de Tarso, quien transformó al sabio judío en una figura compatible con la cultura grecorromana. 12. Lo más perturbador que descubrió Spinoza es que la Iglesia no solo reinterpretó la historia, sino que eliminó activamente cualquier rastro de la verdad original. Entre los siglos III y X, durante los grandes concilios, Nicea, Constantinopla, cientos de textos que hablaban de un Jesús humano, con padre, madre, hermanos, y que murió como un mortal, fueron declarados heréticos, destruidos y condenados al olvido. Para edificar un imperio se requería una autoridad absoluta, no solo un maestro. Y así, el Jesús real fue sacrificado en aras del poder. Spinoza desmanteló este proceso, demostrando cómo cada decisión dogmática y reforma teológica alejaba al cristianismo de la figura genuina de Jesús, priorizando el orden y la autoridad sobre la búsqueda sincera de la verdad. Reconstruyó el contexto, imaginó el siglo I, el cristianismo extendiéndose por el imperio, pero con un problema de imagen. Jesús era judío, hijo de un pueblo ocupado, visto como rebelde por las autoridades romanas. ¿Cómo hacer que su figura fuera aceptable para la élite del imperio? ¿Cómo convertirlo en alguien digno de adoración universal? Spinoza encontró la respuesta en los mitos dominantes de la época. Augusto, el primer emperador romano, fue proclamado hijo del dios Apolo. Alejandro Magno era considerado hijo de Zeus. Hércules, Dionisio, Mitra, todos los grandes héroes y líderes tenían orígenes divinos. Era la regla implícita del mundo antiguo. Los grandes debían nacer de dioses para ser tomados en Mindo de Encinar. ¿En serio? Y así, para competir en ese nivel, el Jesús de los cristianos también tuvo que ser elevado por encima de la carne. Tuvo que convertirse en hijo de Dios no porque lo fuera, sino porque era necesario para que su mensaje sobreviviera en un mundo obsesionado con lo divino. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que algo no cuadraba en las historias que te enseñaron, pero no te atreviste a decirlo en voz alta? Escríbelo aquí abajo si te pasa, porque esta conversación es importante y tu historia también lo es.
Spinoza documentó todo este proceso con precisión. Mostró cómo los primeros cristianos adoptaron elementos de la mitología grecorromana, cómo asimilaron las figuras de dioses nacidos de vírgenes, cómo transformaron progresivamente a un hombre real en un ser divino. Analizó textos, comparó versiones, rastreó las superposiciones entre diferentes tradiciones. Y lo que emergió fue un patrón claro. La divinización de Jesús no fue un hecho revelado, fue una estrategia de supervivencia religiosa. Pero el descubrimiento más impactante de Spinoza aún estaba por llegar, porque no se detuvo en las palabras. También buscó rastros materiales, evidencia física que pudiera confirmar o refutar sus intuiciones. Y fue allí donde, increíblemente, 3 siglos después de su muerte, la arqueología le dio la razón. En 1982, un grupo de arqueólogos israelíes descubrió en Jerusalén, en el barrio de Talpiot, una tumba familiar que databa del siglo I. Dentro de esa tumba encontraron 11 osarios, pequeños cofres de piedra caliza donde se guardaban los huesos después de la descomposición, una práctica común entre los judíos de esa época. Pero lo que hizo único este hallazgo fueron las inscripciones talladas en esos osarios. Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José. Junto a ese nombre aparecían otros nombres conocidos: María, José, Yehuda bar Yeshua, es decir, Judas, hijo de Jesús. Y además, Mariamne, 2 nombres, uno griego y uno arameo, en la misma urna. Posiblemente su esposa Spinoza, en sus notas secretas, ya había teorizado todo eso, que Jesús había tenido una compañera, tal vez una familia, que había muerto como cualquier otro hombre y había sido enterrado como tal, que su deificación ocurrió más tarde, lejos de Palestina, entre comunidades que nunca lo conocieron en persona. Y ahora, siglos después, la tierra misma estaba confirmando lo que él había intuido solo con su mente y su valentía. Pero aquí viene la parte que realmente cambia todo. Porque según Spinoza, la verdadera revolución de Jesús no fue teológica, fue social. Jesús no vino a fundar una nueva religión, no vino a establecer rituales ni jerarquías, vino a desafiar el poder, a oponerse al dominio romano y a la corrupción del clero de su tiempo. Y por eso fue ejecutado, no como sacrificio divino por los pecados del mundo, sino como muchos otros rebeldes judíos del siglo I. La crucifixión era el castigo estándar para quienes desafiaban al imperio. Miles murieron así. Jesús fue solo uno más. Entonces, ¿por qué sobrevivió precisamente su historia? ¿Por qué su mensaje traspasó los siglos y conquistó continentes? La respuesta no estaba en su nacimiento ni en su muerte. Estaba en la fuerza de su persona. Jesús inspiraba, sacudía conciencias, hablaba a los más desfavorecidos, era especial, pero especial como hombre, no porque fuera Dios, sino porque encarnaba la rebelión, la compasión, el coraje. Y fue precisamente esa intuición la que llevó a Spinoza a una conclusión devastadora. El verdadero Jesús había sido traicionado por la Iglesia. Su mensaje de liberación había sido tergiversado y transformado en un instrumento de poder. Lo que antes predicaba libertad, ahora se usaba para imponer obediencia. El que se había puesto del lado de los oprimidos se había convertido en el rostro mismo de la autoridad religiosa. El Jesús de la historia había sido borrado, sustituido por un icono útil para mantener el orden. Y detrás de todo eso, según Spinoza, se escondía la mayor de las manipulaciones, la espiritualidad utilizada como cadena. Spinoza
intuyó una verdad amarga y cruel. La institución creada para custodiar el mensaje de Jesús se había convertido en aquello contra lo que él había luchado. La Iglesia, que se declaraba heredera de su palabra, se había convertido en la negación viviente de su espíritu. Y fue precisamente por eso que los escritos de Spinoza fueron prohibidos, perseguidos y quemados, no porque negaran la existencia de Dios, sino porque se atrevían a revelar algo mucho más peligroso, que la figura de Jesús había sido deformada, manipulada, encerrada en un relato construido para servir al poder, no a la verdad. La investigación de Spinoza lo llevó más allá de la crítica teológica. Lo que descubrió también tocaba la ciencia, la arqueología, la comprensión misma del ser humano. Porque lo que Spinoza ya vislumbraba en el siglo XVII, la ciencia confirmaría siglos después. Jesús había tenido un padre verdadero, un hombre de carne y hueso que le había transmitido sus rasgos, su carácter, su inteligencia. Y de ahí surgía la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién era ese hombre? Las fuentes analizadas por Spinoza apuntaban a 3 posibilidades principales, y cada una de ellas tenía el poder de destruir la narrativa oficial. La primera posibilidad era la más simple y al mismo tiempo la más disruptiva. José, el carpintero, el hombre que había criado a Jesús, que le había enseñado un oficio, que lo había introducido en la tradición del pueblo judío. Si él era su padre biológico, entonces todo el andamiaje del nacimiento milagroso se derrumbaba. Jesús ya no sería el Hijo de Dios, sería el hijo de un artesano, y todo lo que lo hacía extraordinario, su lucidez, su fuerza moral, su pensamiento, no sería fruto del cielo, sino de su educación y su herencia humana. La segunda posibilidad era aún más desestabilizadora. Pantera, el soldado romano. Si María realmente hubiera quedado embarazada de un militar destinado en Palestina, muchas anomalías en la vida de Jesús encontrarían una explicación. Su conocimiento del griego, su capacidad para moverse entre diferentes culturas, su pensamiento universal, su autonomía respecto a las normas tribales. Un padre romano también explicaría la forma en que Jesús se relacionaba con la autoridad, su distancia de los nacionalismos religiosos, su apertura hacia todos los seres humanos sin distinciones. Pero había una tercera posibilidad, la más difícil de aceptar. Spinoza encontró indicios en los textos y en las tradiciones que sugerían otra hipótesis, que María no había elegido ese embarazo, que se trataba de un acto de violencia, tal vez por parte de un soldado, tal vez cubierto por el silencio. En este escenario, el nacimiento de Jesús no sería un milagro que celebrar, sino una herida que comprender. Y precisamente por eso, según Spinoza, surgió la necesidad de reescribir la historia, de transformar un trauma en leyenda, un dolor en mensaje divino. Spinoza sabía que tal vez nunca sabríamos con certeza cuál era la verdad, pero una cosa era indiscutible para él. Lo que la Iglesia proclamaba como hecho histórico no lo era. Jesús había tenido un padre humano. Jesús había sido un hombre, un ser extraordinario, sí, pero un hombre al fin y al cabo. Y esta conciencia, en lugar de disminuir su grandeza, la hacía aún más inmensa, porque significaba que cada palabra, cada gesto, cada enseñanza era fruto de su voluntad, no de poderes sobrenaturales. Era su humanidad, no su divinidad, lo que lo hacía verdaderamente único. Desde esta perspectiva, Jesús ya no es un ser inalcanzable. Se convierte en un ejemplo posible. Si era hombre, entonces podemos seguirlo, no a través de milagros, sino a través de nuestras decisiones, nuestro pensamiento,
nuestro coraje. Spinoza nos dice que su investigación sobre la paternidad de Jesús no es una simple cuestión histórica, es un profundo desafío a nuestra visión del mundo. Nos muestra cómo las instituciones moldean la realidad en su beneficio, cómo el poder reescribe las verdades incómodas, cómo el miedo a la verdad empuja a civilizaciones enteras a refugiarse en la fantasía. Pero también nos muestra algo más, que la búsqueda de la verdad, por incómoda que sea, es el único camino que conduce a la libertad, incluso cuando nos obliga a cuestionarlo todo, incluso cuando nos hace temblar. Spinoza pagó un precio muy alto por ello. Fue expulsado de su comunidad. Sus libros fueron quemados. Su reputación quedó destrozada. Pero no se detuvo. Siguió cuestionando, indagando, pensando, porque había comprendido una ley simple e inquebrantable. La verdad no nace para consolar, nace para liberar. Y el descubrimiento más importante de su trayectoria no solo se refería a la figura de Jesús, se refería a nosotros, a nuestra capacidad de cuestionar, de buscar pruebas, de pensar con nuestra propia cabeza, a nuestra responsabilidad de construir un significado sin mentiras, sin refugios. Saber quién fue realmente el Padre de Jesús cambiaría la historia del cristianismo, sin duda, pero sobre todo, cambiaría nuestra relación con la verdad, nuestro valor para mirar la realidad a la cara y nuestra dignidad para reconstruir el sentido a partir de lo que es real, no de lo que nos ilusiona. Pero hay algo más profundo todavía, que Spinoza descubrió, algo que va más allá de la identidad del Padre de Jesús, algo que toca el núcleo mismo de lo que significa ser humano. Y esto es lo que nadie te dijo, porque si lo supieras, todo cambiaría. Spinoza comprendió que las primeras comunidades cristianas conocían esa verdad, sabían que Jesús tenía un Padre humano, y no por eso lo adoraban menos. Al contrario, su devoción nacía precisamente del hecho de que ese hombre era uno de ellos. No lo veneraban como a un dios, lo seguían como guía, como ejemplo vivo de una vida plena, auténtica y libre. Spinoza encontró indicios de ello en los testimonios más antiguos, cartas que datan de pocas décadas después de la muerte de Jesús, textos que serían modificados, ocultados o destruidos en los siglos siguientes. Uno de esos documentos era la Didache, el primer manual de vida cristiana, donde se describe a Jesús como siervo de Dios, no como su hijo, como maestro elegido, no como ser divino. El lenguaje es respetuoso, pero no idólatra. En otro texto fundamental, el Evangelio de Tomás, descubierto en el desierto egipcio en 1947, Jesús habla como un sabio, un filósofo. Sus palabras son profundas, transformadoras, pero carentes de milagros, apariciones o concepciones divinas. No hay rastro del nacimiento virginal, no hay crucifixión expiatoria, solo una invitación a mirar dentro de uno mismo. El reino está dentro de ustedes y a su alrededor. Cuando se conozcan a sí mismos, serán conocidos. Spinoza comprendió que este era el verdadero núcleo del mensaje. Jesús no se presentaba como un Dios disfrazado de hombre, sino como un hombre que había descubierto un nuevo camino, y su divinización, según Spinoza, fue un proceso lento, gradual, impulsado por necesidades precisas. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse por el Imperio Romano, tuvo que enfrentarse a la competencia de cultos poderosos, Mitra, Dionisio, Osiris, religiones que prometían la salvación a través de dioses que morían y resucitaban. Para sobrevivir,
El cristianismo tuvo que adaptarse, ofrecer una narrativa similar, un Dios salvador, un nacimiento milagroso, la resurrección, la vida eterna. No fue una revelación divina, fue una necesidad estratégica. Y el gran arquitecto de esta transformación fue Pablo de Tarso. Nunca había conocido a Jesús, pero comprendió que para que su mensaje fuera universal, debía hacerlo comprensible a los gentiles. Así transformó al sabio judío en una figura mesiánica compatible con la cultura grecorromana. Fue en ese momento cuando Jesús se convirtió en Cristo. Pero lo que descubrió Spinoza era aún más inquietante. La Iglesia no se limitó a reinterpretar la narración. Hizo más. Comenzó a borrar todo rastro de la verdad original. Entre los siglos III y V, con motivo de los grandes concilios de Nicea y Constantinopla, cientos de textos cristianos fueron declarados oficialmente heréticos. Fueron destruidos, quemados, condenados al olvido. ¿Por qué? Porque hablaban de un Jesús humano, de un Jesús con un padre, una madre, hermanos, de un hombre que había amado, que quizás se había casado, que había tenido hijos, un hombre que envejeció y murió. Pero para construir un imperio se necesitaba algo más. No bastaba con un maestro, se necesitaba un Dios. No bastaba con un guía, se necesitaba una autoridad absoluta. Y así el Jesús real fue sacrificado en nombre del poder. Spinoza no se limitó a observar desde lejos el colapso de la verdad. Lo documentó, lo desmontó pieza por pieza. Mostró cómo cada concilio, cada decisión dogmática, cada reforma teológica no hacía más que alejar al cristianismo de la figura real de Jesús. La búsqueda sincera de la verdad fue sustituida gradualmente por la necesidad de mantener el orden, la autoridad y el poder. ¿Alguna vez te has interrogado por qué ciertas narrativas, inculcadas como verdades irrefutables durante la niñez, generan un sentimiento de culpa cuando, ya adulto, te atreves a ponerlas en tela de juicio? Existe una profunda inquietud en esa vivencia, ese instante preciso en que tu inherente curiosidad se percibe como un acto de deslealtad, como si el simple hecho de pensar autónomamente constituyera la falta más grave imaginable. Y quizás aún no lo sepas, pero esa sensación no surgió por casualidad. Fue ideada y estructurada con el propósito de mantenerte subordinado, de asegurar que jamás osaras mirar más allá de lo que te fue designado como sacrosanto. Sin embargo, hubo un filósofo que sí se atrevió. Un hombre que pagó un precio desorbitado por su audacia. Lo que él desveló acerca de Jesús resultó tan subversivo que la institución eclesiástica invirtió siglos enteros en ocultarlo, incinerarlo y eliminarlo de los anales de la historia. Ese pensador era Baruch Spinoza, y su hallazgo no fue una hipótesis oscura ni una especulación conspirativa, sino algo mucho más sencillo y demoledor, escrito con claridad en los mismos escritos que la Iglesia reverencia como textos sagrados. Spinoza no precisó de documentos extraviados ni de revelaciones místicas. Solo le bastó leer detenidamente con plena honestidad, sin el temor a lo que pudiera descubrir. Lo que Spinoza encontró fue lo siguiente: la narración de Jesús, el relato del Hijo de Dios concebido por una virgen que te contaron desde tu infancia, no se corresponde con la realidad, no concuerda con lo que indican los textos más arcaicos, no refleja las creencias de las primeras congregaciones cristianas y, de manera definitiva, carece del respaldo de la evidencia histórica. La conclusión de Spinoza es que Jesús tuvo un progenitor humano, auténtico, de carne y hueso, y que toda la edificación del nacimiento virginal fue una estrategia política concebida para transformar a un individuo extraordinario en una deidad manipulable. Ahora,
Antes de que consideres esto una mera teoría hostil al cristianismo, es crucial entender un aspecto fundamental. Spinoza no sentía animadversión hacia Jesús. Por el contrario, lo admiraba profundamente, pero lo veneraba como ser humano, no como leyenda. Y esa distinción altera por completo la perspectiva. Porque si Jesús fue un mortal como tú y como yo, su grandeza no emanó de un privilegio divino, sino de sus resoluciones, su coraje y su claridad ética. Y esto conlleva una implicación mucho más poderosa que cualquier milagro. Implica que tú también puedes alcanzar esa misma lucidez, esa misma autonomía, esa misma capacidad de vivir con integridad, sin requerir facultades sobrenaturales, únicamente con tu razón y tu moral. Sin embargo, esta idea representa un riesgo. Si las personas descubren que no requieren intermediarios para conectarse con lo trascendente, si averiguan que la verdad reside en su propia mente y no en las instituciones, entonces toda la estructura del poder religioso se colapsa. Por esta razón, durante más de 300 años, los escritos de Spinoza fueron censurados, hostigados, incinerados en plazas públicas y catalogados como veneno para el espíritu. La pregunta esencial es ¿por qué? ¿Qué contenía ese hombre en sus páginas que atemorizaba tanto a las autoridades establecidas? La respuesta es a la vez sencilla y escalofriante. Spinoza no atacó la fe, atacó la falsedad. No negó lo sagrado, negó la manipulación. Y su descubrimiento sobre la verdadera identidad del progenitor de Jesús no solo cuestionaba un dogma, sino que socavaba todo el sistema de dominación edificado en torno a esa creencia. Detente y reflexiona un instante. ¿Te han inculcado alguna vez que dudar es un error? ¿O que cuestionar es señal de una fe insuficiente? Si lo has sentido, quiero que sepas que no estás solo y no estás equivocado. Esa sensación de culpa te fue inculcada intencionalmente para resguardar algo que no puede resistir el escrutinio lógico. Spinoza, nacido en 1632 en una rigurosa comunidad judía de Ámsterdam, fue educado a fondo en los textos sagrados. A pesar de su brillantez como estudioso, algo cambió cuando comenzó a analizar los escritos por sí mismo, libre de la influencia autoritaria y el miedo a las represalias. Empezó a detectar inconsistencias, contradicciones que otros ignoraban deliberadamente. Una de estas incongruencias se hallaba en el núcleo de la narrativa cristiana, la historia del nacimiento de Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas, los únicos que mencionan el nacimiento virginal, ofrecen genealogías de Jesús para vincularlo al rey David. No obstante, estas dos listas familiares discrepan totalmente. La de Mateo pasa por Salomón y la de Lucas por Natán. Además de diferir en la cantidad de generaciones y los nombres, ambas culminan en el mismo individuo, José, el carpintero, el hombre que, según el dogma, no tuvo participación biológica en el nacimiento. La interrogante que Spinoza no pudo eludir fue: ¿por qué crear árboles genealógicos tan detallados para un supuesto padre que no es biológico? Al investigar más a fondo, Spinoza descubrió algo todavía más sorprendente. En al menos 19 pasajes del Nuevo Testamento, Jesús es denominado simplemente Hijo de José, sin ninguna aclaración que niegue su paternidad biológica. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan y el de Lucas, las personas se refieren a él como Jesús de Nazaret, hijo de José. O ¿no es este el hijo de José? O incluso Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos, indicando que eran personas comunes y conocidas en la comunidad, sin ningún elemento sobrenatural. Spinoza examinó meticulosamente cada uno de estos versículos en sus idiomas originales. Descubrió que en griego, el idioma en que se escribieron los evangelios, se usan términos precisos. Teknon, hijo biológico; pater, padre; genao, engendrar;
generar realmente. Y estas palabras aparecen repetidamente en los textos, aplicadas a José como el progenitor de Jesús. Spinoza, insatisfecho, expandió su búsqueda a textos que la Iglesia había intentado erradicar. Documentos judíos milenarios, comentarios rabínicos y tradiciones orales. En estos escritos marginados encontró un nombre que lo cambiaría todo: Pantera. En el Talmud babilónico, una obra esencial de la tradición judía, Jesús no es llamado Hijo de Dios, sino Yeshua ben Pantera, es decir, Jesús, hijo de Pantera. No se menciona ningún suceso milagroso, solo un nombre terrenal y concreto. En Spinoza investigó la identidad de Spinoza, regresó a los evangelios con su nueva perspectiva y notó otra discrepancia crucial. Solo Mateo y Lucas mencionan el nacimiento virginal. Marcos, el evangelio considerado más antiguo, y Juan, el más espiritual, no hacen mención alguna de un nacimiento milagroso. Lo más sorprendente es que Pablo de Tarso, el artífice teológico del cristianismo universal, jamás menciona el nacimiento virginal en sus extensas cartas. Pablo se refiere a Jesús como nacido de mujer y del linaje de David según la carne, un lenguaje que sugiere un nacimiento natural y humano. La conclusión de Spinoza es dolorosamente simple. Pablo no lo sabía. Esa historia aún no existía cuando él escribió. El mito del nacimiento virginal se construyó posteriormente, décadas más tarde, cuando el cristianismo se expandía y necesitaba rivalizar con otras religiones romanas que también tenían deidades nacidas de vírgenes, como Alejandro Magno y el emperador Augusto, a quienes se les atribuían orígenes divinos. Spinoza comprendió que no se trataba de un error histórico, sino de una edificación intencional, un proceso de mitificación para convertir a un hombre real en un símbolo útil para el control. ¿Alguna vez has sentido que algo no encajaba en las historias que te enseñaron, pero te abstuviste de expresarlo? Spinoza documentó minuciosamente este proceso, mostrando cómo los primeros cristianos incorporaron elementos de la mitología grecorromana para divinizar progresivamente a un ser humano. La deificación de Jesús no fue una verdad revelada, sino una estrategia de supervivencia religiosa. Pero el descubrimiento más profundo de Spinoza fue que la verdadera revolución de Jesús fue social, no teológica. Él no fundó una nueva religión, sino que desafió el poder establecido, la dominación romana y la corrupción del clero de su época. Por eso fue ejecutado, no como un sacrificio divino, sino como un rebelde político. La crucifixión era el castigo común para los que desafiaban al imperio. Su mensaje perduró por la fuerza de su personalidad. Inspiraba, interpelaba conciencias y defendía a los más vulnerables. Era especial como hombre, por su valentía y compasión, no por ser Dios. La manipulación de la historia y la confirmación arqueológica. Esta perspectiva llevó a Spinoza a una conclusión demoledora. El Jesús histórico había sido traicionado por la Iglesia. Su mensaje de emancipación fue distorsionado y convertido en un instrumento de dominio. El que había combatido a los opresores se transformó en el rostro de la autoridad religiosa. El Jesús auténtico fue reemplazado por un símbolo conveniente para mantener el orden. Spinoza vislumbró que la mayor manipulación era el uso de la espiritualidad como medio de restricción. La institución creada para custodiar el mensaje de Jesús se había convertido en su antítesis. Su investigación lo llevó a intuir que Jesús
había tenido una pareja y quizás una familia, y que había fallecido y sido sepultado como cualquier ser humano, siendo su divinización un proceso posterior. 3 siglos después de su muerte, la arqueología validó su intuición. En 1982, en Jerusalén, se descubrió una tumba familiar del siglo I que contenía osarios con inscripciones como Yeshua Bar Yosef, Jesús, hijo de José, junto a nombres como María, José y, notablemente, Yehuda Bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús, y Mariamne, posiblemente su esposa. 3 posibilidades para la paternidad de Jesús. La evidencia analizada por Spinoza señalaba 3 posibilidades principales para la identidad del Padre de Jesús, todas con el poder de desmantelar la narrativa oficial. José, el carpintero, si fuera el padre biológico, toda la estructura del nacimiento milagroso se desmoronaría. La grandeza de Jesús provendría de su educación y su legado humano, no de una intervención celestial pantera, el soldado romano. Un padre romano explicaría anomalías en la vida de Jesús, como su conocimiento del griego, su pensamiento inclusivo y su distanciamiento de los nacionalismos religiosos. Un acto de violencia. Spinoza encontró indicios de que el embarazo de María pudo ser el resultado de un acto de fuerza, posiblemente silenciado. En este caso, el nacimiento no sería un milagro, sino un trauma transformado en leyenda para reescribir la historia. Spinoza concluyó que la Iglesia proclamaba como hecho histórico algo que no lo era. Jesús fue un hombre con un padre humano, un ser extraordinario pero mortal. Esta conciencia no minimiza su figura, sino que la enaltece, ya que su grandeza emana de su voluntad y humanidad, no de poderes sobrenaturales. Desde esta óptica, Jesús se convierte en un ejemplo alcanzable. Podemos emularlo a través de nuestras decisiones y nuestro coraje, no de milagros. Sí. Spinoza nos enseña que la búsqueda de la verdad, por incómoda que sea, es la única vía hacia la libertad. Aunque su vida estuvo marcada por la persecución y la quema de sus escritos, él perseveró. Había comprendido una ley inquebrantable. La verdad no busca el consuelo, busca la liberación. 6.8. El Jesús de las primeras comunidades 9. Sexal. Descubrimiento más profundo de Spinoza es que las primeras congregaciones cristianas conocían la verdad de la paternidad humana de Jesús y, a pesar de ello, lo respetaban profundamente. Su devoción nacía de que Él era uno de ellos. Lo seguían como guía y ejemplo de vida. No lo veneraban como un dios. 10. En textos antiguos como la Didache, el primer manual cristiano, Jesús es descrito como siervo de Dios y maestro elegido, con un lenguaje respetuoso, pero no idolátrico. El Evangelio de Tomás lo presenta como un sabio filósofo, sin milagros ni concepciones divinas, invitando a la introspección. El reino está dentro de ustedes y a su alrededor. Spinoza entendió que el núcleo del mensaje era que Jesús era un hombre que había encontrado un nuevo camino. Su divinización fue un proceso lento y estratégico, impulsado por la necesidad de competir con cultos paganos como Mitra y Dionisio, liderado por Pablo de Tarso, quien transformó al sabio judío en una figura compatible con la cultura grecorromana. 12. Lo más perturbador que descubrió Spinoza es que la Iglesia no solo reinterpretó la historia,
sino que eliminó activamente cualquier rastro de la verdad original. Entre los siglos Septuagint, durante los grandes concilios, Nicea, Constantinopla, cientos de textos que hablaban de un Jesús humano, con padre, madre, hermanos, y que murió como un mortal, fueron declarados heréticos, destruidos y condenados al olvido. Para edificar un imperio se requería una autoridad absoluta, no solo un maestro. Y así, el Jesús real fue sacrificado en aras del poder. Spinoza desmanteló este proceso, demostrando cómo cada decisión dogmática y reforma teológica alejaba al cristianismo de la figura genuina de Jesús, priorizando el orden y la autoridad sobre la búsqueda sincera de la verdad. Reconstruyó el contexto, imaginó el siglo I, el cristianismo extendiéndose por el imperio, pero con un problema de imagen. Jesús era judío, hijo de un pueblo ocupado, visto como rebelde por las autoridades romanas. ¿Cómo hacer que su figura fuera aceptable para la élite del imperio? ¿Cómo convertirlo en alguien digno de adoración universal? Spinoza encontró la respuesta en los mitos dominantes de la época. Augusto, el primer emperador romano, fue proclamado hijo del dios Apolo. Alejandro Magno era considerado hijo de Zeus. Hércules, Dionisio, Mitra, todos los grandes héroes y líderes tenían orígenes divinos. Era la regla implícita del mundo antiguo. Los grandes debían nacer de dioses para ser tomados en Mindo de Encinar. ¿En serio? Y así, para competir en ese nivel. El Jesús de los cristianos también tuvo que ser elevado por encima de la carne. Tuvo que convertirse en hijo de Dios no porque lo fuera, sino porque era necesario para que su mensaje sobreviviera en un mundo obsesionado con lo divino. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que algo no cuadraba en las historias que te enseñaron, pero no te atreviste a decirlo en voz alta? Escríbelo aquí abajo si te pasa, porque esta conversación es importante, y tu historia también lo es. Spinoza documentó todo este proceso con precisión. Mostró cómo los primeros cristianos adoptaron elementos de la mitología grecorromana. Cómo asimilaron las figuras de dioses nacidos de vírgenes. Cómo transformaron progresivamente a un hombre real en un ser divino. Analizó textos, comparó versiones, rastreó las superposiciones entre diferentes tradiciones. Y lo que emergió fue un patrón claro. La divinización de Jesús no fue un hecho revelado, fue una estrategia de supervivencia religiosa. Pero el descubrimiento más impactante de Spinoza aún estaba por llegar, porque no se detuvo en las palabras. También buscó rastros materiales, evidencia física que pudiera confirmar o refutar sus intuiciones. Y fue allí donde, increíblemente, 3 siglos después de su muerte, la arqueología le dio la razón. En 1982, un grupo de arqueólogos israelíes descubrió en Jerusalén, en el barrio de Talpiot, una tumba familiar que databa del siglo I. Dentro de esa tumba encontraron 11 osarios, pequeños cofres de piedra caliza donde se guardaban los huesos después de la descomposición, una práctica común entre los judíos de esa época. Pero lo que hizo único este hallazgo fueron las inscripciones talladas en esos osarios. Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José. Junto a ese nombre aparecían otros nombres conocidos: María, José, Yehuda bar Yeshua, es decir, Judas, hijo de Jesús. Y además, Mariamne, 2 nombres, uno griego y uno arameo, en la misma urna. Posiblemente su esposa Spinoza, en sus notas secretas, ya había teorizado todo eso, que Jesús había tenido una compañera, tal vez una familia, que había muerto como cualquier otro hombre y había sido enterrado como tal, que su deificación ocurrió más tarde, lejos de Palestina,
entre comunidades que nunca lo conocieron en persona. Y ahora, siglos después, la tierra misma estaba confirmando lo que él había intuido solo con su mente y su valentía. Pero aquí viene la parte que realmente cambia todo. Porque según Spinoza, la verdadera revolución de Jesús no fue teológica, fue social. Jesús no vino a fundar una nueva religión, no vino a establecer rituales ni jerarquías, vino a desafiar el poder, a oponerse al dominio romano y a la corrupción del clero de su tiempo. Y por eso fue ejecutado, no como sacrificio divino por los pecados del mundo, sino como muchos otros rebeldes judíos del siglo I. La crucifixión era el castigo estándar para quienes desafiaban al imperio. Miles murieron así. Jesús fue solo uno más. Entonces, ¿por qué sobrevivió precisamente su historia? ¿Por qué su mensaje traspasó los siglos y conquistó continentes? La respuesta no estaba en su nacimiento ni en su muerte. Estaba en la fuerza de su persona. Jesús inspiraba, sacudía conciencias, hablaba a los más desfavorecidos, era especial, pero especial como hombre, no porque fuera Dios, sino porque encarnaba la rebelión, la compasión, el coraje. Y fue precisamente esa intuición la que llevó a Spinoza a una conclusión devastadora. El verdadero Jesús había sido traicionado por la Iglesia. Su mensaje de liberación había sido tergiversado y transformado en un instrumento de poder. Lo que antes predicaba libertad, ahora se usaba para imponer obediencia. El que se había puesto del lado de los oprimidos se había convertido en el rostro mismo de la autoridad religiosa. El Jesús de la historia había sido borrado, sustituido por un icono útil para mantener el orden. Y detrás de todo eso, según Spinoza, se escondía la mayor de las manipulaciones, la espiritualidad utilizada como cadena. Spinoza intuyó una verdad amarga y cruel. La institución creada para custodiar el mensaje de Jesús se había convertido en aquello contra lo que él había luchado. La Iglesia, que se declaraba heredera de su palabra, se había convertido en la negación viviente de su espíritu. Y fue precisamente por eso que los escritos de Spinoza fueron prohibidos, perseguidos y quemados, no porque negaran la existencia de Dios, sino porque se atrevían a revelar algo mucho más peligroso, que la figura de Jesús había sido deformada, manipulada, encerrada en un relato construido para servir al poder, no a la verdad. La investigación de Spinoza lo llevó más allá de la crítica teológica. Lo que descubrió también tocaba la ciencia, la arqueología, la comprensión misma del ser humano. Porque lo que Spinoza ya vislumbraba en el siglo XVII, la ciencia confirmaría siglos después. Jesús había tenido un padre verdadero, un hombre de carne y hueso que le había transmitido sus rasgos, su carácter, su inteligencia. Y de ahí surgía la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién era ese hombre? Las fuentes analizadas por Spinoza apuntaban a 3 posibilidades principales, y cada una de ellas tenía el poder de destruir la narrativa oficial. La primera posibilidad era la más simple y al mismo tiempo la más disruptiva. José, el carpintero, el hombre que había criado a Jesús, que le había enseñado un oficio, que lo había introducido en la tradición del pueblo judío. Si él era su padre biológico, entonces todo el andamiaje del nacimiento milagroso se derrumbaba. Jesús ya no sería el Hijo de Dios, sería el hijo de un artesano, y todo lo que lo hacía extraordinario, su lucidez, su fuerza moral, su pensamiento, no sería fruto del cielo, sino de su educación y su herencia humana.
La segunda posibilidad era aún más desestabilizadora. Pantera, el soldado romano. Si María realmente hubiera quedado embarazada de un militar destinado en Palestina, muchas anomalías en la vida de Jesús encontrarían una explicación. Su conocimiento del griego, su capacidad para moverse entre diferentes culturas, su pensamiento universal, su autonomía respecto a las normas tribales. Un padre romano también explicaría la forma en que Jesús se relacionaba con la autoridad, su distancia de los nacionalismos religiosos, su apertura hacia todos los seres humanos sin distinciones. Pero había una tercera posibilidad, la más difícil de aceptar. Spinoza encontró indicios en los textos y en las tradiciones que sugerían otra hipótesis, que María no había elegido ese embarazo, que se trataba de un acto de violencia, tal vez por parte de un soldado, tal vez cubierto por el silencio. En este escenario, el nacimiento de Jesús no sería un milagro que celebrar, sino una herida que comprender, y precisamente por eso, según Spinoza, surgió la necesidad de reescribir la historia, de transformar un trauma en leyenda, un dolor en mensaje divino. Spinoza sabía que tal vez nunca sabríamos con certeza cuál era la verdad, pero una cosa era indiscutible para él. Lo que la Iglesia proclamaba como hecho histórico no lo era. Jesús había tenido un padre humano. Jesús había sido un hombre. Un ser extraordinario, sí, pero un hombre al fin y al cabo. Y esta conciencia, en lugar de disminuir su grandeza, la hacía aún más inmensa, porque significaba que cada palabra, cada gesto, cada enseñanza era fruto de su voluntad, no de poderes sobrenaturales. Era su humanidad, no su divinidad, lo que lo hacía verdaderamente único. Desde esta perspectiva, Jesús ya no es un ser inalcanzable. Se convierte en un ejemplo posible. Si era hombre, entonces podemos seguirlo, no a través de milagros, sino a través de nuestras decisiones, nuestro pensamiento, nuestro coraje. Spinoza nos dice que su investigación sobre la paternidad de Jesús no es una simple cuestión histórica. Es un profundo desafío a nuestra visión del mundo. Nos muestra cómo las instituciones moldean la realidad en su beneficio, cómo el poder reescribe las verdades incómodas, cómo el miedo a la verdad empuja a civilizaciones enteras a refugiarse en la fantasía. Pero también nos muestra algo más, que la búsqueda de la verdad, por incómoda que sea, es el único camino que conduce a la libertad. Incluso cuando nos obliga a cuestionarlo todo, incluso cuando nos hace temblar. Spinoza pagó un precio muy alto por ello. Fue expulsado de su comunidad. Sus libros fueron quemados. Su reputación quedó destrozada. Pero no se detuvo. Siguió cuestionando, indagando, pensando, porque había comprendido una ley simple e inquebrantable. La verdad no nace para consolar, nace para liberar. Y el descubrimiento más importante de su trayectoria no solo se refería a la figura de Jesús, se refería a nosotros, a nuestra capacidad de cuestionar, de buscar pruebas, de pensar con nuestra propia cabeza, a nuestra responsabilidad de construir un significado sin mentiras, sin refugios. Saber quién fue realmente el Padre de Jesús cambiaría la historia del cristianismo, sin duda, pero sobre todo, cambiaría nuestra relación con la verdad, nuestro valor para mirar la realidad a la cara, y nuestra dignidad para reconstruir el sentido a partir de lo que es real, no de lo que nos ilusiona. Pero hay algo más profundo todavía, que Spinoza descubrió. Algo que va más allá de la identidad del Padre de Jesús, algo que toca el núcleo mismo de lo que significa ser humano. Y esto es lo que nadie te dijo, porque si lo supieras, todo cambiaría.
Spinoza comprendió que las primeras comunidades cristianas conocían esa verdad. Sabían que Jesús tenía un Padre humano, y no por eso lo adoraban menos. Al contrario, su devoción nacía precisamente del hecho de que ese hombre era uno de ellos. No lo veneraban como a un dios, lo seguían como guía, como ejemplo vivo de una vida plena, auténtica y libre. Spinoza encontró indicios de ello en los testimonios más antiguos, cartas que datan de pocas décadas después de la muerte de Jesús, textos que serían modificados, ocultados o destruidos en los siglos siguientes. Uno de esos documentos era la Didache, el primer manual de vida cristiana, donde se describe a Jesús como siervo de Dios, no como su hijo, como maestro elegido, no como ser divino. El lenguaje es respetuoso, pero no idólatra. En otro texto fundamental, el Evangelio de Tomás, descubierto en el desierto egipcio en 1947, Jesús habla como un sabio, un filósofo. Sus palabras son profundas, transformadoras, pero carentes de milagros, apariciones o concepciones divinas. No hay rastro del nacimiento virginal, no hay crucifixión expiatoria, solo una invitación a mirar dentro de uno mismo. El reino está dentro de ustedes y a su alrededor. Cuando se conozcan a sí mismos, serán conocidos. Spinoza comprendió que este era el verdadero núcleo del mensaje. Jesús no se presentaba como un Dios disfrazado de hombre, sino como un hombre que había descubierto un nuevo camino, y su divinización, según Spinoza, fue un proceso lento, gradual, impulsado por necesidades precisas. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse por el Imperio Romano, tuvo que enfrentarse a la competencia de cultos poderosos, Mitra, Dionisio, Osiris, religiones que prometían la salvación a través de dioses que morían y resucitaban. Para sobrevivir, el cristianismo tuvo que adaptarse, ofrecer una narrativa similar, un Dios salvador, un nacimiento milagroso, la resurrección, la vida eterna. No fue una revelación divina, fue una necesidad estratégica. Y el gran arquitecto de esta transformación fue Pablo de Tarso. Nunca había conocido a Jesús, pero comprendió que para que su mensaje fuera universal, debía hacerlo comprensible a los gentiles. Así transformó al sabio judío en una figura mesiánica compatible con la cultura grecorromana. Fue en ese momento cuando Jesús se convirtió en Cristo. Pero lo que descubrió Spinoza era aún más inquietante. La Iglesia no se limitó a reinterpretar la narración. Hizo más. Comenzó a borrar todo rastro de la verdad original. Entre los siglos III y V, con motivo de los grandes concilios de Nicea y Constantinopla, cientos de textos cristianos fueron declarados oficialmente heréticos. Fueron destruidos, quemados, condenados al olvido. ¿Por qué? Porque hablaban de un Jesús humano, de un Jesús con un padre, una madre, hermanos, de un hombre que había amado, que quizás se había casado, que había tenido hijos, un hombre que envejeció y murió. Pero para construir un imperio se necesitaba algo más. No bastaba con un maestro, se necesitaba un Dios. No bastaba con un guía, se necesitaba una autoridad absoluta. Y así el Jesús real fue sacrificado en nombre del poder. Spinoza no se limitó a observar desde lejos el colapso de la verdad. Lo documentó, lo desmontó pieza por pieza. Mostró cómo cada concilio, cada decisión dogmática, cada reforma teológica no hacía más que alejar al cristianismo de la figura real de Jesús. La búsqueda sincera de la verdad fue sustituida gradualmente por la necesidad de mantener el orden, la autoridad y el poder.